Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Queremos aprovechar y pues darle la bienvenida a este nuevo espacio de la Mesa de Seguros Inclusivos y Microseguros, una iniciativa que se ha venido desarrollando desde la AIP en colaboración con PNUD, con Río Uruguay Seguros y con Microinsurance Network. De pronto, para los que no me conocen, yo soy Nicolás Morales, actualmente soy gerente regional para Latinoamérica y el Caribe de la red de Microinsurance Network y bueno, nuestro objetivo es precisamente facilitar el desarrollo de esto que hoy conocemos como los seguros inclusivos. Entonces, invitación para que nos sigan acompañando en estos espacios. Este es uno de una serie de webinars que vamos a continuar desarrollando y hoy precisamente el tema que vamos a conversar o la pregunta más concreta que queremos resolver es cómo puede el seguro precisamente convertirse en una herramienta al servicio del medio ambiente. Entonces, agradecerles a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un excelente grupo de panelistas o más bien de expertos en materia de sostenibilidad, medio ambiente, que nos van a compartir precisamente un poco sobre cómo ha sido su experiencia desarrollando soluciones, nos van a compartir algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos al desarrollar este tipo de iniciativas, proyectos que buscan precisamente proteger el medio ambiente. Algo muy importante es que esta conversación o estos webinars parten de una serie de hallazgos del reporte de la innovación digital al impacto, que fue precisamente un reporte desarrollado en colaboración entre la AIP y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos muestra precisamente cómo el ecosistema InsurTech de la región ha venido avanzando en temas de sostenibilidad. Un hallazgo muy importante de este reporte es que seguimos enfrentando diferentes o importantes desafíos para traducir estas intenciones en productos, servicios y soluciones concretas que puedan precisamente ayudarnos a generar esa protección ambiental. Entonces, invitación también para que conozcan el reporte. Ahí también le voy a pedir a Valeria Felandro, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe, que les vaya compartiendo a ustedes el link donde pueden acceder precisamente a este reporte por si están interesados en conocer más detalles de los aprendizajes de este estudio. Así brevemente contarles pues que este estudio evalúa diferentes o hace una evaluación desde dos perspectivas muy importantes. Por un lado, la gestión interna de las organizaciones, sus prácticas en temas o en criterios ASG, su cultura, sus procesos, su gobernanza, y por otro lado, el impacto externo, es decir, cómo esas capacidades se transforman en productos, en alianzas, en soluciones que generan ese valor agregado no solamente para las personas, las comunidades, sino también para el medio ambiente. Y hoy precisamente, pues eso es lo que nos reúne el día de hoy y queremos pasar pues de esa teoría a la práctica y precisamente que ustedes salgan de este webinar entendiendo qué están haciendo las organizaciones tanto a nivel interno como a nivel externo. Ustedes van a poder entender también cuáles son esos elementos, características para identificar si un seguro, una iniciativa es verde o no. Y van a conocer también casos exitosos en la región y van a poder aprender precisamente directamente de estas soluciones, cuáles son esos elementos, cuáles son esos ingredientes que podemos utilizar para poder hacer estas soluciones escalables, sostenibles en el largo plazo. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio entonces a este webinar el día de hoy y para eso quiero darle la bienvenida pues, a Rosa María, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Rosa María, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera que empezar esta conversación para que nos cuentes un poquito sobre este estudio, cuáles fueron las motivaciones detrás de desarrollar este estudio, algunos de sus principales hallazgos y también que nos cuentes un poquito sobre lo que estas iniciativas que está haciendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en varios países, que son los retos de innovación. Entonces, adelante. Nico, muchísimas gracias. Muy contenta de estar esta tarde con ustedes y también de que tengamos oportunidad de contarles de este reporte. Probablemente quienes nos acompañan ya lo habrán leído, ojalá que sí, y si no ya tienen el link que les compartió Valeria. Y como tú nos dabas de preámbulo, Nico, algo que nos inspiró para hacer el reporte es que si partimos de esta certeza de que el sector InsurTech está transformando al sector asegurador, tanto desde dentro, o sea, la manera en la que se ofrecen los productos y los servicios, y también como desde el lado externo, o sea, cómo un cliente, una clienta visualiza este producto que se le ofrece, la interacción que tiene con el producto y con el servicio. Pero luego como que veíamos que faltaba medirlo, o sea, ponerle números y que esos números ayudaran al mismo sector InsurTech a convencerse de ese potencial transformador que tiene. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de cuantificar como esa ayuda, ese impacto que están teniendo en el sector,
para poder catalizar también otra serie de colaboraciones, de productos que puedan desarrollar. Y nos concentramos en 6 objetivos de desarrollo sostenible, que los objetivos son estas metas que se fijaron todos los países miembros de Naciones Unidas para trabajar en ponerle fin a la pobreza, al cuidado del medio ambiente, y concretamos el trabajo en 6 de estos guiados. No fue solo un ejercicio como de, vamos a hacer estos 6 porque se nos ocurre, sino en línea con la academia, con organismos que estudian el desarrollo sostenible dentro del sector asegurador y que han definido que estos son los 6 en los que más incide. Entonces, uno de estos 6 es precisamente el de la acción por el clima, y algo interesante en los resultados fue que fue en este en donde encontramos muchas más áreas de oportunidad para el sector. En, por ejemplo, salud, incluso equidad de género, hay mucho desarrollado, tanto desde la dimensión interna como externa, pero en el número 13, que es acción por el clima, las dos dimensiones estaban bajas, porque por un lado, como que las mismas InsurTechs nos reportaron y compartieron que no hay, por ejemplo, suficiente sensibilización dentro de la empresa o capacitación para entender estos temas. También como que otro tipo de actividades como por ejemplo, compras sostenibles o la selección de proveedores con criterios ambientales, una movilidad sostenible que se promueve dentro de la empresa, no necesariamente está tan incorporado en las InsurTechs. Y luego tampoco el desarrollo de productos que incorporen estos criterios climáticos más allá del sector agropecuario, que ahí ese es donde había un poco más de desarrollo, pero ese lo medimos fue en el ODS de Hambre Cero. Entonces, con este preámbulo, te doy respuesta a la última pregunta que hiciste, Nico, que es la de los retos de innovación. Y justo siendo que en Acción por el Clima es donde hay más áreas de oportunidad, pues precisamente algo que hemos visto desde PNUD es que estos retos que convocan a toda la industria y luego también a otros sectores como el financiero en sentido amplio, a sector social, público, permiten que se encuentren soluciones a estos desafíos que tenemos en los países. Y sobre todo en un área donde no se ha explorado tanto, o que tal vez las insurtechs pueden sentirse como abrumadas por tal vez no entender del todo qué pueden hacer. Estos retos son excelentes porque no van en solitario, sino que les vamos acompañando desde PNUD, por supuesto, pero pues también con toda la red de aliados que sumamos a estos retos, y también promovemos muchísimo que hagan alianzas. O sea, que no sea una empresa justo en solitario, sino que lo haga idealmente con una o más grande o más pequeña, pero que tenga algo que aportar a la mesa, y también con organizaciones de la sociedad civil o esto con organismos del sector público. Les doy solo este preámbulo porque sé que David les va a compartir desde la experiencia cómo vivió un reto de innovación que se hizo en Colombia y cómo a raíz de este reto fue que salió la innovación que nos va a compartir. Y al final también les vamos a hacer una invitación para que participen en el de este año que va a tener Colombia, muy vinculado con el tema que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, Rosa María. Y bueno, creo que eso también genera ciertas expectativas en nuestros participantes. Como bien lo mencionaba Rosa María, vamos a estar conociendo de primera mano los resultados de estos retos de innovación. Pero aquí quiero concentrarme, bueno, un tema importante. Está habilitado el chat para preguntas, entonces más bien motivar a los participantes para que aprovechen esta oportunidad y compartir directamente a los panelistas esas preguntas que quieren que sean abordadas. Vamos a ver si las vamos abordando conforme vamos avanzando en el webinar, pero si no, también al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Le voy a pedir a los panelistas que conforme los vaya presentando, les vaya dando la palabra, aprovechemos también para hacer una breve presentación de quiénes nos están acompañando, de cuáles son las organizaciones que ustedes están representando. Y ahora quiero empezar este webinar precisamente enfocándonos en ese primer hallazgo o ese primer resultado interesante que nos compartió Rosa María, ¿no? Todavía hace falta mucho por trabajar en el EDS o DS que precisamente apunta a proteger el medio ambiente. Pero lo que nos mencionaba también Rosa María es que en estas dos dimensiones, cuando comparamos la perspectiva interna y externa de las InsurTech, vemos que se ha avanzado más a nivel interno. Entonces aquí quiero darle la palabra a cada uno de los panelistas, pues dándole por relación a las mujeres, pues voy a invitar a Belén para que nos cuente la perspectiva de Río Uruguay Seguros, pero sí que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de comenzar a organizar la casa desde adentro, ¿no? Cómo comenzar a incorporar esos criterios ambientales en sus procesos, en la cultura, en la gobernanza, en la toma de decisiones, y que también si nos puedes contar un poco actualmente cómo internamente dentro de la compañía se miden la efectividad de estos programas. Entonces, Belén, gracias por acompañarnos y te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso.
Muchas gracias, Nicolás. Ante todo, gracias a nivel institucional, digo, desde Río Uruguay Seguros, una empresa de Argentina que nació en 1958 y que, bueno, ojalá perdure muchos años más. Primero agradecer a nivel institucional, pero también a nivel personal, porque para mí compartir con cada uno de ustedes es compartir con personas que considero amigos y referentes adentro y fuera de la cancha, digo, para hacer comentario mundialista. No obstante eso, creo que todavía estamos trabajando y nos queda muchísimo por trabajar para seguir constituyendo una cosmovisión en donde hace poco compartía con dos biólogas y me decían que todavía hemos internalizado algunos conceptos que son totalmente del antropoceno, ¿no? Es decir, esta supremacía del hombre barra mujer, pero quiero decir del ser humano por encima del resto de las especies y utilizando los recursos de una manera, bueno, totalmente voraz, ¿no? Siempre traigo esta definición de la economía que dice que tenemos necesidades limitadas y recursos que son limitados, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa definición con la cual no comulgo, pareciera que la naturaleza y la biodiversidad debieran estar a nuestra disposición. Y entonces, estas biólogas me decían, ¿cómo a veces cuando decimos, no, esto es una plaga? ¿Una plaga para quién? ¿Desde qué mirada, no? Y lo mismo cuando hablamos de la palabra o las palabras servicios ecosistémicos. ¿Cómo internalizamos que la naturaleza debiera brindarnos a nosotros como esos seres en el máximo de la pirámide? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque en la empresa, por más que estemos haciendo algunas acciones en particular, no somos ajenos a esa mirada que tenemos como humanidad, ¿no? Y que tenemos que trabajarla y cambiarla paulatinamente. Para nosotros hay algunos indicios que nos hicieron más fácil el camino, más que indicios, algunas adhesiones, como son los principios del Pacto Global, donde hay todo un entramado de bueno, normas a las que uno se adhiere voluntariamente como empresa, que tienen que ver precisamente con el cuidado, con la preservación del ambiente y con la regeneración de aquello que destruimos, ¿no? Em, pero a su vez se fueron sumando, bueno, los principios para el seguro sostenible, también de Naciones Unidas, o sea, hay todo un marco, de alguna manera, por supuesto, desde ya por ser una cooperativa, que sustenta o hace más fácil el camino en un consejo de administración, en un directorio para conversar la temática, ¿sí? Pero no por ello digo, hay que decir, bueno, ya tenemos un producto, listo, podemos hablar de que somos verdes o pensar que la batalla ya está ganada, porque es un proceso de culturalización diario, ¿sí? Sobre todo, en nuestra experiencia, podemos después debatir si a las colegas les pasó lo mismo, cuando hablamos de una aseguradora, todavía nos cuesta ver que es una empresa de servicios, todavía decimos la industria aseguradora como si tuviéramos chimeneas, y cuando hablamos de una empresa que tiene servicios, es difícil ver el impacto en la huella ecológica, porque, no, bueno, lo nuestro es todo digital, entonces de alguna manera no estamos talando árboles o contaminando el río, ¿sí? Entonces de esa manera cuesta más ver cuál es el impacto tangible que estamos provocando en el medio en el cual interactuamos, pero lo hacemos, sin duda que lo hacemos. Entonces, para no robar más tiempo, es un trabajo diario, no hay nada ganado y no hay que bajar la guardia en términos de culturalizar que esta casa común que tenemos que preservar entre todas las especies, entre todos los seres que habitamos el planeta Tierra. Belén, muchas gracias. Y pues algo que me llevó de tu intervención es, y un mensaje que también quiero compartir con los participantes, es que uno, no están solos. Dos, hay elementos, herramientas que ya están a disposición de ustedes para empezar esta conversación. ¿Sí? Entonces, más bien también es un mensaje de no hay razón por la cual no deberían estar incorporando estos criterios ASG dentro de su compañía. Ahora quiero darle la bienvenida a David Ochoa, que nos acompaña desde Sura. Entonces, David, cuéntanos un poco también cómo ha sido ese recorrido desde Sura, que además pues Sura es una compañía bastante grande, entonces no sé si te enfrentaste a este tipo de dificultades también a nivel interno, de cómo comenzar a darle visibilidad y cómo comenzar a sensibilizar los diferentes equipos dentro de la compañía. Entonces, si nos puedes contar un poquito también sobre esa experiencia. Claro que sí, Nico. Y un placer estar aquí con todos. David Ochoa, del equipo de Sura, como decía Nico, Sura, compañía de seguros, servicios y gestión de riesgos que tenemos en 7 países en América Latina.
Eh, un placer compartir, como decía Belén, con amigos y colegas. Triste hablar después de Belén porque es complejo, porque ya lo dice todo de una manera muy poética, que nos llega a todos. Pero creo, Nico, lo que hemos vivido desde Sura ha sido un proceso interesante y lo digo, lo quiero aterrizar en un punto porque sé que todos los compañeros tenemos que dar ese punto de vista, pero yo me enfocaría en algo y es que Sur ha buscado que esto sea la realidad del negocio, no que la sostenibilidad o los aspectos ambientales sea un factor únicamente de reporte o de estar detrás de un equipo solicitando información, sino que aquí desde el equipo se ha creado un equipo inmerso en el mundo de los seguros, desde el diseño, desde la suscripción de seguros y desde toda esta gestión de riesgos a través de seguros y servicios para las empresas. Entender que el seguro es una manera de gestionar el riesgo, pero no es la única. Yo puedo identificar bien el riesgo y puede que la empresa lo pueda solucionar con otra medida de gestión. Entonces, hacerlo dentro del negocio hace, yo siempre lo he llamado como ser espía en las doble vías, un espía de la sostenibilidad en el negocio y un espía del negocio en la sostenibilidad. Y es entender lo que en verdad duele para crear propuestas de valor integradas, seguros que en verdad estén ajustados con la realidad del mundo del seguro, del reaseguro, que ahorita hablaremos un poco de cómo eliminar esas barreras y poder mostrar valor en vez de exigir únicamente. Entonces, la construcción en doble vía dentro del negocio, Nico, creo que lo que resaltaría dentro de esta pregunta que ha sido una constante de Sura en la región. David, yo creo que es una dificultad que enfrenta no solamente las InsurTech, sino la industria en general, ¿no? Porque a veces aprender a hablar ese mismo idioma es difícil, ¿no? Sostenibilidad, negocio, y creo que pues eso que ha hecho Sura y pues seguramente también lo ha hecho Río Uruguay Seguros es muy valioso porque han logrado precisamente aprender a alinear todos esos esfuerzos, toda esa visión dentro de la organización. Aquí a los participantes también les voy a pedir que estén súper pendientes del chat porque vamos a estar compartiendo diferentes recursos, reportes, capacitaciones, también para que ustedes vean que estos son unos webinars un poquito diferentes donde ustedes van a poder obtener valor agregado. Obviamente, pues la experiencia que nos son los panelistas es súper valiosa, pero también van a encontrar otros recursos que vamos a estar poniendo a disposición para ustedes y para que nos sigan acompañando en los próximos webinars. Y como bien lo mencionaba Rosa María en su intervención, pues este reporte hacía un análisis desde dos perspectivas, ¿no? Desde la parte interna y también cómo traducimos eso a productos que generen pues esta protección hacia el medio ambiente. Pero antes, creemos importante precisamente apoyarlos a ustedes como en este proceso intermedio y de poder identificar qué es un seguro verde. Y para eso, pues quiero invitar a Sergio y Sasa de Gestión de Riesgos Sostenibles, que nos viene a contar una experiencia muy interesante que se realizó aquí en Colombia desde el gremio asegurador Fasecolda, donde se hizo el primer mapeo de seguros verdes, que precisamente lo que buscaba era identificar cuáles son esas características o criterios que tenemos que tener en consideración para identificar qué es y qué no es un seguro verde. Sergio, entonces te doy la bienvenida y bueno, cuéntanos un poco como cuál fue esa motivación, por qué se desarrolló este estudio en Colombia, cuáles son esos principales hallazgos pues si nos puedes compartir también un poco sobre esos criterios para que los participantes que nos acompañan el día de hoy se puedan llevar más o menos una idea de, bueno, dentro de mi portafolio, qué puedo considerar como un seguro verde y qué no. Adicionalmente, ahí ya Valeria les está compartiendo el link donde pueden acceder directamente pues, a este estudio. Sergio. Dale, Nicolás, gracias. Y bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y feliz y honrado de estar acá. Además, un poco colado porque había otra panelista invitada y a mí me llamaron y me dijeron, oiga, ya no puede, metas, entonces tampoco es que esté acá ultra preparado, pero sí les hice unas diapositivas y no sé si las podemos compartir o me dan compartir mi pantalla. Ahí ya está. Espérame un segundo. A ver. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ya no te la estaba compartiendo, pero sí también llevamos tu pantalla. Dale, entonces espérate un segundo que es que ahora se me perdió una cosa, pero acá estamos. Entonces, traen las diapositivas como para ambientar la conversación. Ahí están viendo ya una cosa que dice Seguros Verdes de Colombia. Ok, Sí, señor. entonces, pues, ¿qué queremos hacer o qué fue lo que tratamos de hacer para contestar la pregunta, Nicolás? Digamos que les cuento un poquito
de mi persona. Yo tengo una consultora que se llama GRS y nos hemos enfocado mucho en temas de sostenibilidad, más que todo para el sector asegurador. Y este seguro nace de una pregunta que me hizo el gremio en Colombia. Me dijo, oiga, ¿qué para usted qué es un seguro verde? Y nosotros decíamos, bueno, había unas definiciones ya, por ejemplo, PNUD tenía una definición que hablaba de toda la cadena de valor del seguro y de un tema más grande, ambiental, social, incluso el tema de gobernanza, pasando a definiciones como las de la taxonomía de la Unión Europea que decía el seguro verde es un seguro que ayuda al clima. Nosotros lo definimos como cualquier seguro que ayuda a proteger al medio ambiente o a combatir el cambio climático. Y lo hicimos porque queríamos, de un lado, entender si en Colombia había seguros verdes y cuántos habían, y de otro, cuál era el impacto de este tipo de productos en el país. Queríamos también cerrar un poquito las brechas de datos y medición porque no teníamos muy claro quién, o sea, sabíamos que había aseguradoras como Sura, que tenía productos enfocados en temas ambientales, o compañías de seguros de vida y salud que tenían productos enfocados en personas, pero no sabíamos muy bien cómo era el tema. Y tercero, pues la asociación, el gremio asegurador colombiano dijo, queremos también evitar el lavado verde. Queremos que, porque alguien dice que, no sé, una póliza por cada póliza que usted me compre, yo siempre un árbol o recojo una lata, pues eso no era, eso no es y no hace que un seguro. Queríamos mirar cuál era el real impacto de eso. Entonces de ahí sale ese mapeo y ese mapeo pues básicamente lo que resultó fue en una serie de criterios cualitativos. Inicialmente, esto fue un estudio de 2022, después hizo una actualización en 2025, pero esos criterios lo que miraban eran los tres papeles de una aseguradora como tal. Entonces mirábamos la parte interna de la aseguradora, todo el tema de coeficiencia de la aseguradora, usted reduce emisiones, es sostenible en su operación, es un buen empleador, todo lo que decía Belén ahorita, pues es un rol de impacto de la compañía al planeta, a las personas, y es, digamos que lo menos, y yo diría que el punto de entrada. Una aseguradora que no esté haciendo eso hoy en día, pues la dejó el bus, digámoslo así. De otra parte, mirábamos una serie de criterios que tenían que ver ya con el producto como tal. Podíamos pensar en temas como coberturas. Hay pólizas que tienen amparos que van directamente relacionados con el medio ambiente. O hay productos que se diseñan, como los paramétricos climáticos, con una visual de incorporar gestión de riesgos dentro del producto, el criterio 8, o incluso remediar temas como el de corales que hay en los corales de América. Y lo que dice ahí es, mire, nosotros si llega una velocidad del viento, le cubre una cosa. Entonces hicimos una serie de criterios y decíamos, un seguro que cumpla con estos criterios es un seguro que puede ser directamente verde, indirectamente verde o neutro. Y lo que nos dimos cuenta era que esa escala de clasificación no era binaria, no era sí o no. Era un seguro puede tener distintas tonalidades de verde. Incluso un seguro que consideramos altamente, digamos que ambiental, que impacta el ODS 13 directamente, que es el seguro agropecuario, puede ser un seguro más o menos sostenible dependiendo de cuál sea la práctica que se utilice. Entonces, si usted está haciendo una póliza para cacaoteros paramétrica con un acompañamiento de la aseguradora en gestión de riesgos, pues eso es un seguro verde por excelencia. Ahora, si usted lo que está asegurando es un monocultivo con alto uso de fertilizantes, no obstante, la póliza por activo y por actividad de la taxonomía podría ser considerada verde, puede ser menos verde. Entonces, ahí hay unos colores y unos temas que nos parecieron muy interesantes compartir pues, en el análisis inicial. El marco rector de todo en Colombia fue la taxonomía verde, que obviamente hoy en día ya se expandió por toda la región y esto nace en la Unión Europea, pero muchos países o ya la adaptaron o están en proceso de adaptación. Brasil sacó su taxonomía el año pasado creo, a raíz de la COP, y en Latinoamérica ya hay varias taxonomías y lo que decían, pues mucho del push, del empuje de finanzas sostenibles en la región ha venido de la banca multilateral, que ha empezado por los bancos, pero esto se ha esparcido a las aseguradoras y a otros actores del sistema financiero y les ha dicho, traten de diseñar productos y servicios que me ayuden a
digamos, que tengan un impacto directo en esas actividades o activos de la taxonomía en esos sectores económicos. Entonces, hoy vemos aseguradoras con productos de construcción sostenibles, vemos aseguradoras con productos de energías renovables, vemos aseguradoras que ya están incorporando temas de economía circular dentro de la gestión de siniestros. Y eso nos ha ayudado a, digamos que a entender realmente y a medir, que es lo más importante, cuál es el impacto del producto frente a un marco de referencia, que en este caso era la taxonomía verde, que no solo ayuda a las aseguradoras, sino pues a los demás actores del ecosistema. Y esto es un poquito el desarrollo. Cuando pensábamos, oiga, ¿cuál es el rol de la taxonomía? En 2025 ya decíamos, y si alineamos esto a unos ODS, porque la mayoría de las aseguradoras y de los establecimientos financieros o de las instituciones financieras dicen mi norte son unos ODS, unas metas de desarrollo sostenible. Pero si ya empezamos a mirar por producto cómo estás contribuyendo por activo o actividad a la taxonomía, pues ya la foto cambia. Y una nota que me pareció muy interesante era que cuando arrancamos este análisis, nosotros veíamos 4 productos paramétricos agrícolas, todos, muy en línea con lo que decía Rosa. Lo único que están haciendo es seguros climáticos agrícolas paramétricos. Pues no. Hoy en día hay 19 y ya hay pólizas con enfoque de género, hay pólizas con buscando otro tipo de impacto que también son muy, muy valiosas y muy importantes para también entender esto no como un producto, sino como una forma de habilitar la transición. Nicolás me preguntó y me mandó unas preguntas y me dijo, ¿cuáles son para ustedes los errores comunes al clasificar un seguro verde? Yo les diría el primero, pues autodenominarse verde sin sustento. Y ahí les voy a hablar en desorden. Y es el ejemplo ese de, yo siembro un árbol si usted me compra la póliza exequial. Pues eso no es un seguro verde, por lo menos desde los criterios que nosotros construimos o lo que consideramos. Claro, puede tener un impacto de la siembra de árboles, pero digamos que al final del día lo que queremos ver es un impacto frente a un sector específico, medible y cuantificable. Tratarlo como una etiqueta binaria, o sea, no es que un seguro sea o no sea, puede tener componentes de uno y otro estilo. O quedarse en el rótulo, y es decir, nosotros queremos simplemente comunicar los beneficios de nuestro producto y no medir el impacto real. Entonces, cuando empezamos a ver seguros inclusivos, microseguros, pues ahí sí que se ve cuál es el impacto directo en las poblaciones aseguradas en lo que estamos llevando. Y hoy en día en Colombia, digamos que esto pasó ya de ser un tema deseable a ser un tema donde la superfinanciera ya espera que haya innovación de las aseguradoras en el sector. Incluso hace poco salió una norma que les dice, todas ustedes tienen que gestionar los riesgos derivados de temas ambientales, sociales y climáticos. Y mírenlo no solo por el lado de riesgos, sino también por el lado de oportunidades. Y ahí hay un tema. Y cierro con esto, y es como el enlace que yo haría con la asociación de InsurTech. Y es, miren, el seguro verde no es una categoría de producto, sino una nueva forma de entender la función del seguro. Y estamos hablando hoy de seguros verdes, pero si fuéramos a la definición más grande de un seguro sostenible, pues también lo veríamos así. Y yo creo que acá es donde realmente las InsurTech tienen cabida. Por un lado, por el tema de tecnología y datos. Digamos que esa es otra transformación que va de la mano y que muchas veces el sector asegurador tiene unos sistemas antiguos y pesados, difíciles de mover, que ustedes pueden taladrar y ayudarnos a mover mucho mejor. Y hace poco, por ejemplo, hablando de los retos de innovación, estuve como jurado en un reto de innovación que hizo una aseguradora, pegado de uno de ese y daba una plata también de premios para hacer este tipo de cosas. Y el ecosistema eran puras insurtechs. Lo que dijo ahorita David, Belén, todos lo han dicho, alianzas. O sea, esto no lo vamos a hacer solos. Cuando usted mira, por ejemplo, lo que están haciendo hoy corredores, reaseguradores, los startups, la academia, perdón, pues eso hacia allá debemos ir un poco. Y finalmente, para países megadiversos como el nuestro, como países de Latinoamérica, donde vemos un empuje importante de esto, pues es tratar de llegar a los productos que están hoy en día diseñando Belén y David de la mano del PNUD, que yo creo que ya los dejaría a ellos que hagan esa exposición. Y con eso cierro.
Sergio, muchas gracias por tu intervención, por la explicación. Definitivamente creo que este mapeo pues, va a ser muy valioso también para los participantes que nos acompañan. De pronto yo quisiera resaltar un mensaje que tú mencionabas, y es que este mapeo no es un nuevo marco o una nueva serie de criterios, sino al contrario es aterrizar esos marcos como la taxonomía europea a un contexto a nivel país para facilitar la identificación de esos productos, ¿no? Entonces, y otro mensaje que tú mencionabas es que aquí en Colombia ya pasamos de lo que era la teoría, se convirtió ahora en una realidad para todas las compañías de seguros. Yo también quiero pedirle a los panelistas que nos acompañen que en el chat compartan pues sus datos de contacto en caso de que algunos participantes quieran continuar la conversación con cualquiera de ustedes. Y ahora, pues, ya que hemos entendido un poco cómo se internalizan estos procesos o esta gestión de riesgos ambientales y cómo podemos identificar estos productos como verdes o como no verdes. Ahora quiero que ustedes conozcan de primera mano algunos de las experiencias, de los productos que se han venido desarrollando en Latinoamérica. Y aquí quiero empezar por Belén, que Río Uruguay Seguros pues precisamente creó una cobertura muy interesante para proteger al yaguaraté. Entonces yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer, Belén, es ¿qué es el yaguaraté? Porque cuando yo lo escuché no tenía ni idea qué era, debo confesar que me tocó entrar a Google a buscar qué era este animalito, pero creo que es muy interesante que nos puedas compartir un poco es desde dónde surge esta iniciativa, cómo lograron identificar esta necesidad y, o sea, cuál fue el elemento innovador en este producto. Bien, bueno, en realidad estamos hablando de un jaguar. Lo que pasa es que para respetar nuestros orígenes, la palabra es jaguareté, ¿sí? Tiene también otras formas de llamarse. De hecho, nos ha pasado estar gratamente compartiendo con colonos en la selva y le dicen el impuro. Así que bueno, tiene diferentes nombres que tienen que ver con la idiosincrasia y la cultura de diferentes lugares, porque habita a lo largo y ancho no solo de Argentina, sino también de países hermanos, ¿no? En nuestra querida región. La verdad que es un seguro como el más tradicional de los seguros en la historia de nuestra actividad. Es un seguro de ganado con la innovación, si se quiere, ahí sí, de que a los diferentes sucesos que pueden ocurrirle al ganado le estamos sumando el ataque de un jaguarete, del jaguar, ¿sí? Em, y también hay otra innovación que tiene que ver con, lo decía muy bien Sergio y también David, esto de que es prácticamente inexorable que exista un proyecto si no es a través de un conjunto de entidades, ¿no? En este caso, estamos trabajando con PNUD, por supuesto, con el gobierno de la provincia de Misiones. Y ONGs que hace mucho tiempo vienen trabajando por la preservación de esta especie. Pero lo novedoso, además de incorporar el ataque de yaguareté al ganado, es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires adquiere esta cobertura e inmediatamente todos los ciudadanos y ciudadanas, todas las familias que están en un determinado territorio, pasan a estar aseguradas. ¿Sí? No tienen que hacer nada previo, no hay una nómina, no existe un registro. Digo, ya hay un aseguramiento de todo un conjunto de familias a partir de que el gobierno de la provincia de Misiones toma la decisión. Como para comenzar los primeros pininos, porque sé que después tenés más preguntas. Bueno, Belén, y ahora creo que nos cuentes un poquito más sobre las características del producto. Bien. Bien, como te decía, a ver, es un seguro de ganado. Acá, y sé que es una de tus interrogantes, el propósito principal es la contribución que podemos hacer humildemente a mejorar la convivencia entre especies, ¿no? Entre las familias y el yaguareté. Lo puedo decir de otra manera, acá no somos dueños del hábitat del yaguareté en aras de la ampliación de la zona ganadera o de la zona agropecuaria, y tampoco estamos para juzgar por qué se practica una forma de ganado extensivo a cielo abierto, a campo abierto, en lugar donde habita el yaguareté. Entonces digo, acá no tratamos de juzgar
Al contrario, a nosotros nos cambió muchísimo la perspectiva y el entendimiento a partir de salir de la comodidad de la oficina e ir a recorrer el territorio y convivir con las familias durante días en el lugar, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Cuando el yaguareté atacaba a un ganado, que aprendimos que el yaguareté no ataca igual que el puma, hemos aprendido hasta conceptos, digo, de biología, de veterinaria. El yaguareté ataca por hambre, ¿sí? No por diversión. Entonces, ataca un ganado, que puede ser una vaca, que puede ser una oveja, que puede ser un cerdo, y de esta manera, después de hacerlo, ¿qué es lo que pasaba con las familias? Bueno, como está penalizado de alguna manera ejercer una venganza sobre el yaguareté, eso se producía el asesinato del yaguareté y se ocultaba, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende hacer el seguro? Bueno, que existe una compensación a las familias, porque entendemos que ese ganado que han perdido muchas veces es toda su vida, en un sentido de no solo la cría, sino lo que obtienen económicamente a partir de él, para evitar ese ataque al yaguareté, ¿sí? Y algo muy concreto, cuando la familia avisa de que tal vez hubo un ataque de yaguareté, inmediatamente las ONG que están trabajando en el proyecto son nuestros peritos, nuestros ojos en el territorio, que no solo van a corroborar si fue un yaguareté, con todos unos estudios científicos propios del conocimiento que tienen, sino que fundamentalmente la acción es contener, acompañar y poner algunos dispositivos para poder hacer una vigilancia y posterior monitoreo del yaguareté, ¿sí? Entendamos que en la provincia de Misiones es una especie que está en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto trata de contribuir, como lo decía hoy, a una mejor convivencia. Cuando se comprueba que fue un ataque de yaguareté, inmediatamente la familia agropecuaria es indemnizada para que pueda de alguna forma reparar la pérdida que le provocó la muerte de ese ganado. Belén, a mí me gusta mucho este producto y la iniciativa que tú nos compartes, porque tú dices, es un producto como lo conocemos tradicionalmente. Muchas veces buscamos innovación en desarrollar productos muy complejos, buscando datos, y a veces la solución la tenemos sobre la mesa, es simplemente cambiar el modelo o la forma como interpretamos pues estos riesgos. Aquí, Belén, yo quería añadir una pregunta, y es que veo que incluyeron mascotas. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue que resultó, si esto fue desde el inicio o fue algo que una cobertura adicional que incorporaron en el proceso. Bueno, a ver, tuvimos que estudiar y tuvimos que aprender, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, desde la lejanía y la comodidad del territorio había preconceptos que después cuando fuimos realmente al campo no eran tales, ¿no? O no tenían, bueno, justificación. Lo cierto es que las especies los tipos de ganado que incluimos, bueno, son los que más se crían en la zona, y agregamos la mascota porque suceden depredaciones, en términos técnicos, permítanme, de perros fundamentalmente, ¿no? De perros y gatos, pero bueno, también acá hay un trabajo particular que se abre en paralelo, y no es solo sumar al perro y al gato en lo que tiene que ver con una simple nómina de especies que pueden ser atacadas. También estamos tratando de trabajar en la culturalización de lo que significa una tenencia responsable de las mascotas, ¿sí? Entonces, por eso digo que hay un gran trabajo en equipo inmenso con Penudea a la cabeza como coordinadora, en donde se van viendo las dos cosas, ¿sí? O mejor dicho, el seguro en sí mismo es un instrumento, pero hay todo un andamiaje mucho más grande que tiene que ver con mejorar las prácticas de cría de ganado en general, mejorar o promover una tenencia de mascotas que sea sostenida y responsable, preservar al yaguareté, tratar de tener una integralidad y hasta ir hacia una formalidad de la actividad agropecuaria de a poco. Bueno, tiene varias aristas el proyecto, pero se incorporaron mascotas porque realmente perros y gatos eran atacados, sobre todo por el tamaño que tienen y por la forma en la que son también, como digo, criados. Esto de la tenencia responsable de la cual hablo, pero hay que trabajar mucho todavía. E insisto con esto, perdón por ser repetitiva, sin juzgar
las prácticas que se llevan adelante o cómo se lleva adelante la vida diaria en la zona. Belén, en tu intervención has mencionado diferentes actores y al final esto también tiene que ser un modelo que sea sostenible y aquí es importante hablar de canales de distribución, pero a mí me gusta hablar más que de canales de distribución, es de aliados estratégicos, ¿sí? Porque yo siento que cada organización cumple un rol diferente en todo este ecosistema. Quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso para identificar a esos aliados, cuál es el rol que cumple cada uno. ¿Sí? Porque a veces muchas compañías de seguros o muchas organizaciones en general, cuando intentan desarrollar este tipo de soluciones, creen que toda la capacidad técnica la tienen que tener dentro de las aseguradoras y entonces dicen, no, yo desconozco este tema, entonces mejor no me arriesgo a hacer este tipo de solución. Entonces, que nos cuentes un poco cómo fue ese acompañamiento y cómo se fueron involucrando estos actores en el desarrollo del producto. Sí, totalmente. Incluso, Nati, creo que podemos ir a la otra filmina. Pero, a ver, nosotros no dejamos de ser como aseguradora un eslabón más o un jugador más, ¿sí? Acá hay una gran labor de hace muchos años de PNUD a través de diferentes brazos operativos en el territorio, que hace de coordinación de diferentes actores, que hace de traductor, porque la verdad es que cada una de las instituciones hablamos un lenguaje diferente y la que habla el lenguaje más técnico y más difícil de traducir es la aseguradora, cuando hablamos de siniestros, cuando hablamos de perito, etcétera. Así que hay una gran labor de coordinación y de la impronta comunicacional que tiene que tener esta iniciativa. El gobierno también es el segundo gran actor, el gobierno de la provincia de Misiones, porque digo, pone a disposición diferentes áreas con también diferentes miradas, pero para tener una visión integral del problema en su conjunto, ¿no? Esto que te decía, adquiere la póliza para cubrir a las familias en un territorio. Ese es el punto, digamos. Después podemos llegar a ahondar en detalles. Las ONGs que hace muchísimo que vienen trabajando, que conocen el territorio, conocen los colonos, conocen cómo se comporta el yaguareté. Por una sola huella ya saben si fue un yaguareté o fue un puma quien ha depredado. La verdad que, y entendamos que las ONGs lo hacen a pulmón también, ¿sí? Aclaro esto, ¿no? Nacieron con un propósito social en sí mismas, social y ambiental, y todo lo que hacen tiene que ver porque aman su objeto. Y para nosotros como aseguradora fue un desafío trabajar con otros actores nuevos. Estamos acostumbrados a trabajar con peritos que en realidad, a ver, son ingenieros mecánicos, por decirlo de una manera, o especialistas de la salud, pero no con ONGs. Y por otro lado, imagínate que también fue todo un debate en términos estadísticos, y en términos numéricos, ¿no? Porque acá no había estadísticas certeras, y bueno, hubo que confiar y que tirarnos a la pileta sabiendo que el propósito lo merecía. Mm. Pero Belén, muchísimas gracias y ahora voy a darle la oportunidad también para que David nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia desde Sura. Como bien lo mencionabas tú, David, pues en Sura ustedes han logrado unir el tema de sostenibilidad con el negocio y han podido desarrollar, digamos, un portafolio, sí, de seguros ambientales, de seguros verdes. Entonces, quiero darte la oportunidad para que nos cuentes un poco sobre esas iniciativas que se han venido desarrollando al interno de Sura, que nos compartas de pronto algunos aprendizajes, algunas lecciones aprendidas con los participantes. Claro que sí, Nico, y a todos los asistentes. Número uno, yo quisiera resaltar uno de los productos que fue justo trabajo de colaboración, que es el seguro de eficiencia energética, uno de los seguros que nos mostraba Checho hace un momento, que hacen parte de sus seguros verdes en el mapeo. Es un proceso importante y me parece interesante porque lo que hemos buscado a través de todas las guías de suscripción sostenible de Naciones Unidas, a través de la taxonomía verde, es no repetir esfuerzos en la aseguradora. Si ya hicieron el trabajo por nosotros y existe una taxonomía, pues trabajemos con ella. Si ya hicieron el trabajo de identificar los principales riesgos en la suscripción de seguros, pues utilicemos esos riesgos y volvámoslo realidad en el mundo de Sura. Y así ha funcionado con dos procesos internos de seguros. La primero, antes de pasar a este seguro, es que creamos toda una política aprobada por la Junta Directiva de suscripción sostenible. Y todo es muy a través de, por ejemplo, guías y lineamientos
creados para América Latina. Entonces es un punto muy importante. Y dos es, no solo quedémonos en la suscripción, creemos productos que vayan en esta vía. Belén nos mostraba un producto muy bonito de cara a la naturaleza. Este ejemplo lo quiero mostrar de cara a la mitigación del cambio climático. Es un producto bastante interesante, un producto que se lanzó más o menos hace unos 5 años, fue hace un poco más, pero su entrada al mercado y puesta en marcha, porque al inicio los productos nacen como un pequeño piloto, pero ya su entrada al mercado, donde fuera comercializable, fue hace más o menos 5 años y hoy tenemos 900 proyectos de energías renovables asegurados en el país, casi todos en energía fotovoltaica. ¿Qué es lo que aseguramos? Tradicionalmente, los seguros para energías renovables están enfocados a daños, incendio, a través del transporte, montaje o la operación del proyecto, riesgos de la naturaleza como granizo, incendio, inundación, errores humanos, hurto y demás. ¿Qué cubre este seguro? Algo muy diferente y es pionero en América Latina. Se desarrolló muy de la mano con banca de segundo piso y se desarrolló con multilateral en la vía de queremos promover la eficiencia energética en América Latina, tenemos a entidades técnicas, a bancos, tenemos flujo de capital, no tenemos un seguro que cierre la brecha. Y eso fue lo que diseñamos. ¿Qué tal un seguro donde si yo voy a instalar un proyecto a Belén, le digo, Belén, te voy a instalar un proyecto que te genera 10.000 kilovatios hora? Puede que el común de las personas de América Latina lo más normal es que diga, ¿qué es un kilovatio hora? No tengo ni idea qué es un kilovatio hora. Pues lo que hace el seguro es decir, tranquila Belén, esto te va a ahorrar 5 millones de pesos de energía al año, llevándolo a dólares aquí para llevarlo a América Latina, más o menos 1.000, 2.000 dólares de energía al año. Pues, ¿qué hacemos? Belén, tranquila, esos 1.000, 2.000 dólares, si no te generas energía, yo te pago la diferencia. Entonces eso cierra un riesgo financiero para Belén como inversionista, pequeña inversionista en su hogar o gran inversionista en oficinas, en bodegas, en proyectos industriales, donde podemos llegar a asegurar esa diferencia. Entonces, lo que pasó en el país es que el impacto no quiere decir que por eso se desarrollen proyectos en Colombia, porque hemos tenido mucha suerte de tener unas empresas excelentes desarrolladoras de este tipo de proyectos y una normativa que acompañaba hace 10 años favorecido y también el mercado de estas tecnologías que han bajado de precio. Pero el seguro lo que ha hecho es cerrar esa brecha entre la desconfianza del que le prometen y el que promete. Entonces el seguro puede entrar en este tipo de proyectos y cámbienle el nombre de eficiencia energética y vuélvanlo mercado de carbono, mercado de biodiversidad, bonos azules, pónganle el nombre que sea y es un mercado de generar confianza, que eso es lo que busca hacer el seguro. Entonces ahí un pequeño diagrama de la promesa de energía total, nosotros cubrimos la diferencia entre lo prometido y lo logrado. En un plazo máximo de 5 años es el seguro. Y como les digo, ha sido un seguro que ha crecido y casi que se ha vuelto en ocasiones. Nosotros creíamos que iba a ser un seguro de exigencia y hoy lo que hacen los desarrolladores de proyectos es que lo llevan como una oferta de valor. David Ochoa, que le va a desarrollar un proyecto a Belén, le dice, Belén, tranquila que aquí está una póliza de seguro que respalda tu inversión. Entonces es uno de los casos en Nico y equipo de cara a la mitigación del cambio climático que ha funcionado en la vía que ha generado confianza en esos mercados. David, muchas gracias. Me parece súper interesante porque aquí además la figura o el rol del seguro es un poco diferente, ¿no? Lo que busca es precisamente impulsar esa transición hacia la utilización de energías renovables. David, no sé si también nos puedes contar un poquito sobre este seguro del agua que también ha resonado muchísimo. Entonces, para que también, pues, ya más brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, pero claro que nos puedas en qué consiste. Con eso hacemos un espacio final de pronto para preguntas y últimas recomendaciones. Claro que sí, Nico. Muy rápido el seguro del agua, si Nati nos ayuda, porfa, con el siguiente slide. Aquí ven mucha información, solo voy a pasar muy rápido. Hay muchos flujos de capital, privados, públicos, filantrópicos, que llegan en este caso a los páramos, que para nosotros en Colombia son el 70% de la responsabilidad del agua que utilizamos en nuestro país. Y lo que hacemos es buscar que ese flujo de capital esté cubierto a través de un seguro paramétrico preventivo. Es más raro aún, pero es un seguro que se active con un parámetro, pero que sea preventivo. Entonces tiene otra particularidad innovadora y por eso entró en el proceso del reto de innovación de la mano con el PNUD y Fasecolda, buscando
innovar en este tipo de seguros para que sea un paramétrico preventivo, no estar luego del incendio donde el páramo puede tomar 50 años en regenerarse a su estado actual, hacer un preventivo que nos permita desplegar recursos de manera inmediata a unas organizaciones ya establecidas. Entonces creo que cambia un poco los paradigmas y busca llevar un seguro preventivo a nuestros ecosistemas que genera mucho valor para personas y para grandes empresas que dependen de ese flujo. Muy importante, Nico y equipo, solo lo resalto aquí para terminar el seguro del agua como en retos. Los actores, el que paga este seguro, y puede pasar lo mismo con eficiencia energética, es complejo en ocasiones identificar quién es el tomador y cómo canalizar esos recursos cuando hablamos de biodiversidad. Creo que a Belén le pasa algo similar con el chaguarete que lo hablamos. Dos, el mercado de reaseguro. Esto siempre tiene un soporte de reaseguro y hay reaseguradores muy abiertos a los cambios y a las necesidades de América Latina. Hay otros que toca contextualizar nuestra realidad. No es lo mismo este tipo de seguros en un mercado europeo, en un mercado de América Latina. Entonces ese contexto es súper importante a la hora de crear este tipo de seguros y es cambiar ese chip de cara al reaseguro que es necesario para este tipo de productos y lo mismo a la hora de tarifarlos y encontrar todo ese análisis técnico para hacerlo viable. Por último, lo cierro con esas dos, encontrar el equipo comercial. Checho también lo sabe, que lo ha trabajado a través de GRS y es difícil encontrar equipos comerciales que sean capaces de vender un seguro paramétrico preventivo, un seguro de Chaguarete y un seguro de eficiencia energética para promesa de energía. Entonces, esa conexión entre reaseguro y parte comercial es un aspecto fundamental para el logro de este tipo de seguros. David, aprovechando que tenemos unos minuticos, no sé si nos puedes explicar un poco o con mayor detalle cómo funciona este seguro, porque creo que es muy relevante, además porque en este contexto pues se nos viene un niño bastante fuerte, ¿sí? Entonces, y creo que esto también puede aplicar para otros ecosistemas más allá del páramo, ¿no? También para proteger, por ejemplo, bosques, selvas. Entonces creo que sería muy interesante conocer un poco cómo funciona pues este sistema preventivo, cuáles son las activaciones que hay, cuáles son los actores involucrados y cómo se despliega pues la recuperación de estos ecosistemas. Nico, maravilloso. Voy a dejar solo me tomaré solo un minuto explicando esto para que nos quede tiempo, como tú dices. Dejo en el chat ahí la información, como mencionaste, de contacto para hablar sobre otros, pero tenemos, por ejemplo, un seguro de bancos de hábitat que no es paramétrico, que eso es muy importante y lo quiero mencionar. Hay que analizar cuándo es necesario el parámetro. El paramétrico es maravilloso y tiene unas bondades súper importantes para América Latina. Sin embargo, no es siempre donde deba ser utilizado. En este caso, la importancia del seguro paramétrico, para poder explicar la activación, es que la respuesta debe ser inmediata. Entonces, los recursos deben estar de manera lo más ágil posible, lo cual un seguro tradicional no es capaz de lograrlo. Tiene que ir un ajustador a revisar, como dice Belén, en caso del chaguarete, tiene que revisar un biólogo que sí fue un chaguar el que generó eso y conectarlo. ¿Qué pasa con el seguro? Este sí necesita una acción inmediata porque es un seguro paramétrico que se activa con unos parámetros de humedad, de temperatura y demás, donde activan el seguro y dice es muy probable, una probabilidad demasiado alta de incendio, y lo que hace este seguro al ser preventivo es que no indemniza luego del daño del incendio, sino lo que hace es despliega recursos de bomberos, de quemas controladas, de protección en sitio para evitar que el incendio se genere. Y de esta manera, para las empresas que se utilizan, lo que Belén nos hablaba al inicio, los servicios ecosistémicos, que viéndolo desde nuestra posición de humano, pensamos en cuáles son esos servicios, pues la empresa piensa si no hay páramo, no hay agua y me va a afectar. Entonces lo que buscamos es que sea preventivo y de esa manera funciona Nico. Se activan unos parámetros y por el otro lado se desplegan unos recursos a una entidad que esto está desarrollado de la mano con WWF, que coordina todos esos toda esa estructuración de ese despliegue de actividades en el sitio. Entonces, de esa manera funciona y como tú dices, puede ser en un humedal, puede ser en un manglar, puede ser en cualquier otro tipo de ecosistema donde se requiere una prevención de un evento.
Listo, no, David, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, entonces la última pregunta que les voy a hacer a nuestros panelistas es que nos puedan compartir un poco cuáles son esos desafíos o cuáles son esas recomendaciones que ustedes quieren dar a la industria para motivarlas a desarrollar ese tipo de soluciones. Pero antes, decirle a nuestros participantes que en el chat vamos a estar compartiendo dos links para dos capacitaciones gratuitas que tenemos sobre riesgo climático, son 100% virtuales, pues para que ustedes también se beneficien de esta participación. Y adicionalmente comentarles que la próxima semana, Fase Colda, que fue precisamente quien en colaboración con la GRS, con GRS desarrolló este mapeo de seguros verdes, va a tener un evento de sostenibilidad. Entonces les vamos a compartir la información por si quieren, pues uno, participar en las capacitaciones o acompañarnos en este evento de sostenibilidad. Entonces, Sergio, te doy la palabra para que nos cuentes, para que nos des esa serie de recomendaciones para motivar a los participantes a que desarrollen estas soluciones. Pues primero yo lo que les diría ahí es, eh, un, hay que dejar de mirarnos tanto el ombligo y hay que empezar a mirar un poquito. Yo cuando miro soluciones sostenibles, yo siempre miro tres cosas. Impacto, que es lo que las empresas le hacen al planeta o a las personas, pero en realidad lo que uno tiene que empezar a pensar es riesgos y oportunidades. Y si usted es una insurtech que le puede ayudar a solucionar un riesgo o crear una oportunidad a una compañía aseguradora, pues le juro que le van a contestar la llamada y van a hablar con usted. Ese sería mi comentario. Nico. Gracias, Sergio. Belén, por favor. Creo que el principal desafío es no mirar con el ojo conservador del seguro, entender que, como dice Sergio, hay que mirar más allá del ombligo y que tenemos un rol para contribuir dentro de un ecosistema. No estamos solos de ninguna manera. Y el principal desafío también tiene que ser con que diseñemos las variables necesarias para que esto nos trascienda, que trascienda a la aseguradora y a las personas que la estén liderando, que trascienda a los gobiernos, que trascienda a que exista una coordinación con BND, que trascienda y de alguna manera podamos dejar algunos andamiajes para garantizar la sostenibilidad en el tiempo per se a las personas. Gracias, Belén. Y por último, pero no menos importante, David, en un minuto. Nico, en un minuto dejo como dos mensajes. El primero me lo decía uno de los que llamamos competencia, pero uno de los colegas de otra aseguradora, y es que la competencia aquí no es entre aseguradoras, sino entre desconocimiento. Y nos falta mucho conocimiento para llevar biodiversidad, cambio climático a la realidad de valores asegurados, de reaseguro y de conceptos técnicos del seguro, para que no se vea como que esto lo hace la aseguradora por filantropía o por un proceso de fundación o de generar un impacto por hacer bonito, sino en verdad por un impacto que es financieramente viable y que genera valor a las comunidades y a los territorios. Entonces yo lo veo ahí, Nico, como un tema del desconocimiento que existe y lo que podemos trabajar en conjunto. Bueno, pues no, agradecerles muchísimo a todos ustedes por acompañarnos. Precisamente este es un primer ejercicio, un primer paso para comenzar a quitar ese desconocimiento y más bien como compartir estas buenas experiencias y facilitar el desarrollo de este tipo de soluciones, que conozcan qué es lo que se está haciendo en otros países, el tipo de soluciones que se pueden desarrollar. Ahí nuevamente en el chat les hemos colocado los reportes que hemos venido mencionando para que si están interesados, pues puedan profundizar más los resultados de ambos estudios. También les hemos compartido información sobre eventos, capacitaciones. Esta es una dinámica un poco diferente del webinar, precisamente para generar ese valor agregado y acompañarlos a todos ustedes en este proceso. Entonces, quiero agradecerles a todos nuestros panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente, hacer hincapié en la invitación de Rosa para que aquellos que están basados en Colombia y están interesados en participar en el próximo reto de innovación, ahí le voy a compartir, le voy a pedir por favor a Diana del PNUD para que comparta sus datos en caso de que estén interesados en participar o conocer más sobre esta iniciativa, la contacten directamente a ella, quien es quien lidera pues y muchas otras iniciativas en Colombia. Entonces, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un gran honor poder difundir todo este conocimiento, compartir estas buenas experiencias, invitarlos a que sigan conectados en esta mesa de trabajo de seguros inclusivos y de microseguros. Seguiremos desarrollando próximos webinars, entonces para que estén al tanto de las siguientes noticias, eventos e invitaciones. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas y les deseo una feliz tarde. Gracias, chao, Nicolás. Muchas gracias, que estén muy bien.